Ingeniero, compañeros, tengan todos buen día. En esta oportunidad nos tocó realizar trabajos sobre programación de obras con el método de la línea de balances, que se abrevia como LDB. Programación de obras con el método de la línea de balance LDB. Introducción. La complejidad de los procesos constructivos, representada por la gran cantidad de recursos utilizados y la interrelación de estos con múltiples actividades a ejecutar, plantean para el programador el gran reto de optimizarlos, buscando la eficiencia para alcanzar altos niveles de productividad. En este trabajo se presentan los conceptos básicos en que se fundamentan la técnica de programación denominada línea de balance, ejemplos de aplicación de la misma a obras de edificación, ventajas y desventajas respecto al método CPM. Bien, tenemos como antecedentes: el método de la línea de balances contribuye a generar mejores oportunidades a la industria de la construcción, principalmente por la sencillez de los principios en que se basa y por las múltiples ventajas que implica su utilización. Programar un proyecto adecuadamente resulta un factor clave para lograr que el proyecto termine dentro de sus objetivos de plazo y costo. Con el objetivo de evaluar a nivel local las principales metodologías de programación y control empleado, se ha elaborado una encuesta en 40 proyectos de edificación en Lima metropolitana, arrojando los resultados mostrados. De acuerdo con esto, el 85% de los proyectos encuestados utilizan como principal metodología de programación los diagramas de Gantt. El 70% usa las metodologías de redes como CPM o PERT. Un 55% emplean las herramientas de Last Planner para el control de la producción. En cuanto al nivel de conocimiento y uso que se tiene de los sistemas de gestión basados en la localización, como la línea de balance, se tiene que un 5% de los encuestados conoce el método, pero no lo han empleado. Técnicas de la línea de balance. El método de la línea de balance fue desarrollado por un grupo de trabajo encabezado por George Bush durante la década de 1940 para monitorear la producción. Durante la Segunda Guerra Mundial también fue utilizado exitosamente para programar la gigantesca movilización de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica durante ese conflicto bélico y posteriormente en la Guerra de Corea. A partir de entonces ha tenido un sinnúmero de aplicaciones en la industria, siendo las primeras experiencias documentadas las siguientes. En 1968, Lumsden modifica la técnica y la aplica a la programación de viviendas. En 1970, Kist utiliza la línea de balance en el sentido clásico de un proceso de manufactura, tales como el entrenamiento de una gran cantidad de supervisores de obra, la producción y el suministro de traves de concreto precolado y trabajos de ampliación y reparación de un puerto. El método de la línea de balance y su relación con otras técnicas de programación, tal es el caso de CPM, PDM y PERT. Existe hoy en día una variedad extensa de herramientas que permiten incrementar la probabilidad de tomar mejores decisiones en cualquier organización. Algunas de estas herramientas son las técnicas de la planeación y control conocidas como CPM, método de la ruta crítica, PERT, técnicas de programación, evaluación y revisión, y LDB, método de la línea de balance. El CPM y el PERT fueron diseñados para proporcionar diversos elementos útiles de información del proyecto en cuestión. Con estas técnicas se determina la ruta crítica del proyecto. Esto es las actividades que delimitan la duración del proyecto.
La diferencia principal entre utilizar el CPM y el PERT es la manera en que se realizan los estimados de las duraciones de las actividades, ya que el PERT utiliza un enfoque probabilístico. La distribución de la duración que supone el PERT para cualquier actividad se define por tres estimados. El primero, el estimado de la duración más probable, el estimado de la duración más optimista y la última es el estimado de la duración más pesimista. El tiempo esperado de finalización del proyecto es la suma ponderada de todas las duraciones esperadas de las actividades de la ruta crítica. En CPM y PDM solamente se requiere un estimado de la duración de las actividades. Todos los cálculos se hacen con la suposición de que las duraciones de las actividades se conocen, o sea, se aplica un enfoque determinista. A medida que el proyecto avanza, estas duraciones se utilizan para monitorear y controlar el progreso del mismo. Si ocurre algunas demoras en el proyecto, se hacen esfuerzos para lograr que el proyecto quede de nuevo dentro del programa, cambiando la asignación de recursos. Para aplicar CPM, PDM o PERT a un proyecto, se requiere comprender completamente la estructura y requisitos del mismo. Sin embargo, en muchos casos las limitaciones en la mano de obra y equipos hacen que la programación con estas técnicas sea difícil o que demanden una gran cantidad de tiempo para su realización. Representación gráfica con el método de la línea de balance. La línea de balance es una técnica de programación que permite mostrar el trabajo que se realiza en un proyecto de construcción como una sola línea o barra en una gráfica, en vez de una serie de actividades como se haría en un diagrama de barras resultante de CPM o PDM o PERT. Un proyecto típico podría ser uno de viviendas, consistente en varias unidades que requieren el mismo tipo de trabajo, tal como cimentación, muro de bloc, techo de concreto y acabados e instalaciones. Si estas actividades fuesen programados con CPM o PERT, el correspondiente diagrama de barras sería como el que se muestra en la figura 1. Ahora bien, si el mismo proyecto se programa con la técnica de la línea de balance, este se vería como se muestra en la siguiente figura. Tal como se puede observar, la diferencia entre las dos gráficas anteriores es significativa, pues en la de la línea de balance se puede consolidar un grupo de actividades similares en una sola línea y, por consecuencia, representar un gran número de actividades comunes en un documento mucho más sencillo y pequeño a la vez. En la figura 2 el eje X representa el tiempo y el eje Y el número de unidades. Sin embargo, en la línea de balance se pueden representar unidades de trabajo tales como metro o metros lineales, metros cuadrados y metros cúbicos, o inclusive las tres al mismo tiempo en el eje Y, cada una para una operación diferente. A este respecto, la excavación podría ser gráfica, mostrando la cantidad de suelo por excavar en cada día. Las zapatas podrían graficarse mostrando el número de ellas que debieran colocarse cada día. El concreto de la losa podría representarse indicando el número de colados que debieran completarse cada semana, y así de manera similar las demás actividades. Inclusive, las actividades de instalaciones mecánicas y eléctricas pueden ser representadas en una gráfica de línea de balance, mostrando el número de metros de ductería y metros de cable por colocar, ya sea por día o por semana. La gráfica de la línea de balance también sirve para mostrar el avance real del proyecto. El ritmo de trabajo planeado de las diferentes operaciones puede ser contrastado contra sus respectivos avances reales.
La fecha probable de determinación puede ser extrapolada basándose en el ritmo real de trabajo. Si el ritmo real de trabajo es menor que lo requerido, se pueden realizar los ajustes necesarios para incrementar el nivel de producción. Por ejemplo, en la figura se muestra la gráfica de la línea de balance actualizada al término de la semana 12 del proyecto. Se puede ver que la cimentación está dentro del programa y casi concluida, pero los muros y la losa están retrasados. Los acabados todavía no inician, pero el ritmo de trabajo esperado ya ha sido graficado y por extrapolación se ve que la primera unidad será completada 3 semanas tarde. Conceptos básicos del método de la línea de balance. Supongamos un proyecto de construcción constituido por 5 unidades iguales, que podría ser viviendas, kilómetros de carreteras o los niveles de un edificio. Si consideramos que cada unidad tiene una duración P sub 0, entonces la duración total mínima del proyecto podría ser T sub 0 y la duración total máxima podría ser 5 T sub 0. La realización es que ninguna de las condiciones anteriores es factible para propósitos prácticos. Para la primera existirán un sinnúmero de restricciones técnicas, disponibilidad de suministros, mano de obra, equipos, entre otros, y administrativas, logísticas y financieras, que impedirán la construcción de todas las unidades de manera simultánea. Para la segunda, los clientes difícilmente estarían dispuestos a esperar tiempos de ejecución tan prolongados, pues siempre aspiran a contar con su obra lo más pronto posible para recuperar su inversión. Esto aunado a los costos financieros que implica el tener un proyecto de larga duración, entonces la condición más realista es la que se muestra en la figura. En la figura anterior se puede ver claramente que el ritmo de trabajo o rendimiento del proyecto en cuestión se puede determinar fácilmente, ya que corresponde a la pendiente de la línea que une las terminaciones de la primera y la última unidad. Para propósitos ilustrativos y mayor claridad, esta relación se presenta en la figura y corresponde a la ecuación. Es importante reconocer que para que el ritmo de trabajo R se cumpla, se deberá contar con todos los recursos necesarios. Ahora bien, esta condición también es premisa necesaria para cualquier otra técnica de programación, sea esta CPM, PDM, PERT o cualquier otra. Generalmente, cuando se realiza la programación inicial de un proyecto de construcción, independientemente de las técnicas usadas, se considera que se cuenta con recursos ilimitados y posteriormente se realiza la redistribución o balanceo de recursos. Procedimiento para elaborar un programa de obra con la línea de balance. Hasta ahora nos hemos concretado en analizar una gráfica de la línea de balance y cómo está afectado bajo diferentes esquemas de disponibilidad de recursos, pero sin comentar sobre el procedimiento necesario para poder llegar a elaborarla. Pasemos entonces a describir cómo se elabora un programa de obra con la técnica de la línea de balance. Para ello se recomienda seguir los siguientes pasos: preparar un diagrama lógico de actividades, estimar las horas hombre para ejecutar cada actividad, seleccionar los tiempos de espera condicionados, buffers, que eviten el riesgo de interferencias entre actividades, calcular el rendimiento requerido en cada actividad para completar la obra en el tiempo establecido, elaborar una tabla con los cálculos necesarios, dibujar el diagrama o programa de avance con los resultados de la tabla, examinar el diagrama y considerar la posibilidad de alternativas más balanceadas, tales como
cambiar el rendimiento de alguna actividad reduciendo o aumentando el número de cuadrillas a lo largo de la duración de la misma, despedir algunas cuadrillas y recontrolarlas más adelante, ejecutar de manera simultánea algunas actividades. Bien, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de la línea de balance. Se nos pide elaborar un programa de obra con la técnica de la línea de balance para un proyecto consistente en la construcción de 20 bodegas idénticas ubicadas en el parque industrial de la ciudad. Se nos indica que es necesario entregar 3 bodegas cada semana, que la semana consta de 5 días hábiles y que en cada día hábil se trabaja 8 horas al día. Las actividades del proyecto son secuenciales y para evitar interferencias entre ellas se ha incorporado un buffer de 5 días. En la tabla se indica las actividades a realizar, las horas hombres estimadas para concluir las actividades de cada bodega, así como el número de integrantes de cada cuadrilla. De acuerdo al procedimiento recomendado, pasemos entonces a dibujar el diagrama lógico de actividades, que es el que se muestra en la figura, elaborar la tabla de cálculos necesarios y la correspondiente gráfica de la línea de balance. Obsérvese en la tabla que el valor de G en la fila D es de 2.63, por lo que es responsable de la programación. Puede optar por asignar ya sea 1 o 2 cuadrillas, habiendo decidido inicialmente para este proyecto contar con solo una. Una ventaja que tiene la técnica de la línea de balance es que es sumamente fácil identificar si el procedimiento se está aplicando correctamente, ya que en la tabla de cálculos hay un par de columnas que nos pueden servir como verificadores. Estas son las de rendimiento real y la de tiempo transcurrido, del inicio de la primera sección al inicio de la última columna, 6 y 8 respectivamente. Los valores que se obtengan por lo general deben fluctuar alrededor del valor del rendimiento teórico, tal como se muestra en la tabla. A manera de ejemplos, tenemos que el valor de R para la actividad A de 3.27 es ligeramente mayor a 3, en virtud de que se está empleando a 9 trabajadores en vez de los 8.525 que se determinó en la columna 4. En la figura anterior se observa claramente que la actividad D está desbalanceada y que el haberle asignado una sola cuadrilla tal vez no fue la mejor decisión, por lo que ahora se revisará qué sucede cuando se agrega una segunda cuadrilla. Aunque para propósitos ilustrativos se presenta la tabla con todos los valores, es evidente que el responsable de la programación solo requiere hacer unas cuantas operaciones para la actividad D, y que son las señaladas en rojo en la tabla. Al aumentar el número de cuadrillas al doble, el rendimiento real R aumenta en la misma proporción, mientras que el tiempo transcurrido del inicio de la primera sección al inicio de la última se reduce en proporción inversa, y que para este ejemplo es la mitad del valor anterior. La gráfica de la línea de balance correspondiente a estos valores se muestra en las siguientes figuras. Otra ventaja que tiene la línea de balance es que el programador puede visualizar fácilmente otras posibles soluciones que permitan mejorar la programación inicial de un proyecto. Por ejemplo, puesto que la actividad D es la que está desbalanceada, se puede optar por empezar esta actividad con una cuadrilla para las primeras 10 bodegas y aumentar una segunda cuadrilla para completar las últimas 10. Una segunda alternativa pudiera ser empezar la actividad con 2 cuadrillas para las primeras 10 bodegas y después con solo una para las últimas 10.
ambos casos se logra reducir la duración total del proyecto respecto a la programación inicial. Ahora bien, al optar por estas soluciones, el programador tendrá que verificar que se cumpla también la restricción respecto a los buffers en el punto de inflexión de la actividad D. Una tercera alternativa podría ser la de dividir la ejecución de la actividad D en dos etapas, interrumpiéndola por el número de días que considere necesario, tal como se muestra en la figura. Para esta condición, el programador tendrá que verificar que se cumpla también la restricción respecto a los buffers, tanto antes como después de la interrupción de la actividad D. Al decidir por alguna de las alternativas anteriores, el programador deberá analizar si los ahorros que se tiene al terminar más pronto el proyecto son menores a los costos que implica la movilización de recursos, tanto los humanos como los de maquinaria y equipos, además de los costos indirectos. Finalmente, el lector seguramente se preguntará si la línea de balance permite la aceleración de la ejecución de un proyecto, condición que en CPM se conoce como compresión de redes. El autor ha tenido la oportunidad de realizar con éxito tal ejercicio en diversos proyectos de construcción, utilizando el principio básico de la línea de balance. A continuación se presenta el procedimiento empleado. Supongamos ahora que el cliente del proyecto de las bodegas nos indica que requiere que éstas estén listas en un plazo no mayor de 3 meses. Si consideramos 22 días hábiles por mes, entonces disponemos de 66 días para completar el proyecto. Tendremos que calcular ahora cuántos recursos son necesarios en cada actividad para satisfacer dicha restricción. El primer paso consiste en calcular la duración necesaria para completar una bodega, tal como se muestra en la figura, y que para este ejemplo es de 42 días hábiles. Seguidamente se elabora el diagrama de la línea de balance, incluyendo la duración de la primera bodega y la restricción del tiempo total de ejecución, para poder calcular el ritmo de producción R necesarios para satisfacer tal como se muestra en la figura. Tercero, se procede entonces a calcular el ritmo de trabajo deseado en la actividad D. Para ello utilizamos los valores de la figura 21 en la ecuación, es decir, bodegas por días, 0.79 bodegas por día o 3.96 bodegas por semana, es decir, 4 bodegas por semana, para propósitos prácticos, para cumplir con la solicitud del cliente. Finalmente se deberán calcular los recursos necesarios para cada actividad que implica el tener un ritmo de producción más acelerado, así como el correspondiente diagrama de la línea de balance. Luego entonces, la técnica programación de la línea de balance también puede ser aplicado para acelerar un proyecto de construcción. La principal restricción, al igual que en la utilización de otras técnicas como CPM o PERT, es el poder contar con los recursos suficientes para poder ejecutar la obra a la velocidad de producción planeada. Bien, tenemos las conclusiones. 1. La técnica de la línea de balance, a diferencia de los diagramas de Gantt, considera la localización explícitamente como una dimensión. Esto hace de la técnica una herramienta muy versátil al momento de planificar el proyecto, enfocado a lograr el flujo de trabajo a lo largo de las diferentes localizaciones, sincronizando las diferentes tareas, preocupándose así más por el desempeño global que el detalle interno de cada partida.
Características que deben cumplir un programa maestro de acuerdo con el Last Planner. 2. Las líneas de balance permiten un adecuado seguimiento y control de la evaluación de las tareas del programa en 4 fases de control: la línea de base, fase actual, progreso del programa y pronósticos. En estas fases se pueden elaborar controles reactivos que permitan acciones de control cuando la desviación ha ocurrido y controles proactivos que nos permitan prevenir la ocurrencia de una desviación del programa, y las acciones de control se pueden tomar antes de que la desviación ocurra. Se reconoce la alta variabilidad en procesos de construcción. Existen 2 tipos de variabilidad: de flujo y de proceso. El uso de la línea de balance permite el manejo de la variabilidad de flujo, mientras que un cálculo apropiado de buffer permite manejar la variabilidad de proceso. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso, el horario en que estén viendo el video. Bien, en esta oportunidad vamos a explicar el cronograma y las líneas de balance en el Vico Control y el Microsoft Excel. Bien, vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Aquí tenemos el programa Vico Control, que en la descripción dejaremos el link de descarga. Bien, vamos. Tenemos el nombre del proyecto. Ponemos, en este caso, líneas de balance. Ponemos la fecha. En este caso pondremos febrero de 2018. Está en enero, pasamos a febrero. El 1 de febrero. Bien. Bien, lo primero que se va a hacer es poner la ubicación de nuestro proyecto. Supongamos que en nuestro proyecto queremos poner 2 edificaciones. Bien, pasamos acá, convertimos a 2, nos pedirá que crear el nuevo proyecto. Bueno, le damos que sí. Pasamos al nivel 2, creado. Aquí tenemos el nombre del proyecto. Y aquí es donde se vuelve interesante. Bien, a cada uno le pondremos el nombre de nuestro proyecto, que es el edificio 1. Bien, acá la siguiente es el edificio 2. Y aquí es donde se vuelve interesante nuestro proyecto. Y desde aquí podremos usar el Excel. Digamos que cada uno de nuestros edificios puede tener 4 niveles. Bien, 4 niveles. Ok. Y cuando me pase al nivel 3, tengo de cada uno, de cada edificio, sus número de pisos, ¿no? Por decir, el edificio número 1, el edificio número 2, el primer piso del edificio número 1, el primer piso del edificio 2, primer piso del edificio 3, y así, terminando en el edificio número 2, que tiene el 4.º piso. Bien. Luego lo que hacemos es seleccionar todo, presionamos control C, abrimos una hoja de cálculo Excel. Bien, esperamos un momento a que se abra el Excel. Lo que hacemos es una hoja en blanco y pegamos lo copiado del Vico Control. Bien. Acá podemos ver lo anteriormente copiado. Nos fijamos acá que los valores anteriores que vemos acá en el Vico Control, por decir, estas de acá no han sido seleccionadas. Bien, las unidades y
que tienen todas de valor 0, ¿verdad? Nuevamente volvemos a seleccionar a partir de acá, seleccionamos todo, ponemos control C, vamos al Excel, otra vez nuevamente nos iniciamos y volvemos a pegar. En este caso ya se pegó correctamente. Bien, aquí lo que se va a hacer es lo que se va a poner sus nombres, por decir, en este caso puede ser las cimentaciones, el piso número 1, el piso número 2 y el techo. Bien, de la misma manera en las siguientes, de la misma manera, cimentación, piso número 1, piso número 2 y el techo. Bien. Posteriormente se toma esta lista de ubicaciones, ponemos control C, volvemos al bico control, bien, selecciona la primera ubicación, no, bien, control V y ya se pegan las ubicaciones. Dentro de mi proyecto, en este caso se copiaron todos los nombres que hemos editado en el Excel. Bien. Bien, y le damos en OK. Bien, y como podemos ver, acá ya tenemos el nombre de cada ubicación que editamos en la hoja de cálculo Excel. Bien, acá lo tenemos, edificio 1, el edificio 2 y cada edificio con sus respectivos nombres, cimentación, piso. Y ahora lo que vamos a hacer es las tareas para cada ubicación. Bien, se podría hacer de manera manual. Esto se podría hacer de manera manual. Puedes hacer de esta manera las líneas de balance, pero sin embargo no tiene una exactitud. O también las líneas de balance se podrían hacer intersecciones, entonces las cuales se tendría que ver, ¿no? Tendríamos que calcular duraciones y entonces para eso existe una manera más sencilla de realizar nuestras líneas de balance, lo que se hace utilizando la opción de acá, que es conocida como la Bill of Quantities, que es lo que nos sirve para el uso de, nos bota una pantalla en blanco y nos da un reglón que dice For Quantities. Marcamos este reglón y presionamos agregar o editar quantities. Bien, nos genera, cuando presionamos ese botón nos genera esta pantalla. Bien, con cada ubicación del proyecto ponemos nivel 3 y en este caso aparece. Bien, vamos a explicar esto. Cuando pones en el nivel 4 solo aparece uno de los proyectos, ¿verdad? Entonces escogemos en qué
nivel se encuentra nuestro proyecto que hemos hecho. Mira, por decir, aquí aparece el edificio número 1 y el edificio número 2, pero en este caso no se muestran las aplicaciones por planta. Entonces vamos a pasar en el nivel 3, que es el proyecto que requeriríamos. Tenemos acá este de aquí y seleccionamos este de aquí. Bien, ponemos aquí copiar todo. Vico no te dice nada, pero ya copió todos los datos a la memoria. Entonces lo que hacemos es pasamos y creamos una nueva hoja de cálculo y ponemos control V, que es pegar, y se pega todo el mismo formato del Vico, todo este formato, nivel 1, el project, el edificio, similarmente se crea en este campo, ¿verdad? Entonces lo que le damos es un poco del formato básico, para que se pueda tener una mejor, digamos, un mejor control, o para que se vea de manera más correcta. Tenemos proyecto el edificio 2. Bien, continuamos. Se tiene estos. Bien, se tiene así, se tiene bien, en este caso hasta ahí. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, ahora sí podemos generar nuestras tareas. Bien, acá podemos generar podemos ocultar las columnas que no ocupamos, que en este caso sería unidad y este de acá, los tres. Anticlic y ocultamos. Bien, el ítem tendría que para describir la tarea lo hacemos un poco más ancho. Y ahora sí, ya estamos listos para iniciar a digitar nuestras tareas. Digamos que yo tengo una tarea de edificaciones que quiero ejecutar en cada edificio, ¿no? Bien. Entonces, cada edificio en particular tiene similares características, o sea, similar proceso constructivo. Entonces, lo que hacemos será, generamos las partidas. Bien. Opciones. Sello. Concretos de fundación. Muros de la estructura. Las excavaciones, los rellenos y compactación. Ya, los muros y columnas, la viga, la losa, el acero y acabados. En este caso solo ponemos a manera de ejemplos una que otra partida. Generalmente cuando tú haces el proyecto, lo que tienes es lo que tú tienes es que generar cada una de las partidas como tal como lo haces en el MS Project o como lo haces en cualquier hoja de cálculo, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer en este caso es a manera de ejemplo nada más.
Entonces continuamos. Y estas partidas son actividades que conforman para el proceso constructivo de la edificación. Lo que se hace a continuación en consumo de horas por unidades, algo descriptivo, ¿no? Que es un valor alrededor de 10. Puede ser cualquier valor. Este valor de horas por unidades, personas de horas por unidad, generalmente puede ser las horas de trabajo, que son 8. Bien. Lo que vamos a hacer luego es vamos a buscar la ubicación del edificio donde va a ir cada tarea, por decir, excavaciones. Lo único que ocurre es en las cimentaciones, ¿bien? Y en cada ubicación que influya cada partida y por la cual yo quiero que pase la línea de balance, coloco el valor de 1. Bien, 1 de 1. Por si muros de la estructura, rellenos. En este caso vamos a hacerlo a manera de ejemplo, así valores relativos, para poder demostrar rápidamente cómo es el uso del Vico Control, porque generalmente creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos lo básico para generar cronogramas de proyecto, es saber el programa Microsoft Excel. Bien. Lo que se hace acabados solo debe existir, en este caso en nivel 1, y en nivel 2 vamos a hacerlo más o menos a lo que debería ser. Y tenemos todos estos datos, ¿no? Para cada, por decir, la viga iría en el techo, en el piso 2. Este es el acero separado que va en ambos, en el primer nivel también, que va en las columnas. Bien, lo que hacemos es acá, copiamos todo, la columna, copiamos, pegamos, sobrando un espacio para el edificio 2. Bien, tenemos, lo que vamos a hacer es pasar, simplemente lo que se hace, copiar estos valores al siguiente renglón, ¿verdad? Porque generalmente van a tener la misma estructura y para no tener ningún problema. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos definidas nuestras líneas de balance. Para las líneas de balance generalmente se van a generan estos valores que tenemos acá. Y ponemos, por cuestión de orden, de repente ponemos un valor de número que Vico lo abre de manera automática, ¿verdad? Y entonces lo copiamos este valor para toda la columna hasta los acabados. Bien, acá en los acabados también nos falta colocar 10 y los acabados será en todos los niveles, ¿verdad? Bien, y lo mismo para acá en todos los niveles que hemos copiado. Luego lo que hacemos es seleccionar toda la columna. En esto debemos tener mucho cuidado, tiene que ser toda la columna de acá
todas las filas. Entonces esta unidad de acá que generamos, el NO, significa número. ¿Qué bico lo lee automáticamente como número? Como lo vuelvo a repetir, disculpen. Entonces lo que tenemos también que corregir antes de copiarlo al bico es que las regiones en blanco tenemos que borrarlos, las unidades. Bien, otra región en blanco no tenemos. Seleccionamos. Ya tenemos la tabla de cantidades por edificio, ¿no? Ya, a partir de esta hoja de la tabla de cantidades del Excel, también en esta línea de código se podría generar valores. Podríamos generar valores, o sea, ponerle un valor de códigos a cada partida, pero sin embargo ya eso creo que no es estrictamente necesario. Pero generalmente aquí en lo que son el MS Project o cualquier otro programa, o generalmente en otras plantillas Excel, se ponen números de partida. Digamos, en excavaciones se puede poner una partida de un código de 001 y otro código de 2 y así sucesivamente. En este caso solo vamos a ponerlo a manera de referencia, estos valores sencillos, que será de valor, a ver, pongamos un valor de 100 y según a esto vamos a jalar y que se copie 101. Bien, ahora sí vamos a jalar, disculpen, vamos a jalar y aquí tenemos, acá para el edificio número 2 será con 200 y 201. Bien, también vamos a jalar y tenemos los códigos, ¿no? Y lo que ahora hacemos es seleccionar para todos los edificios. Tiene que ser para toda la columna y con clic derecho sobre el número de fila ponemos en copiar. De esta manera nos volvemos al bico control y seleccionamos este punto. Bien, a veces se muestra errores. Hago clic sobre este y presiono pegar, que es control V, ¿verdad? Y se copia todas nuestras unidades. Y como pueden ver acá las unidades, como en el otro pusimos el NO, que era número, que significa, y el bico control lo reconoce automáticamente como metros por metros cuadrados, ¿verdad? Lo que también tenemos que ver es algunos errores. Disculpen, se me había olvidado. Entonces lo que hacemos es borrar todo. Lo que tenemos que hacer es el borrado, pero disculpen un momento. Bien, para corregir el error anterior vamos a volver al Microsoft Excel y lo que vamos a hacer es mostrar las barras que hemos ocultado anteriormente. Vamos a mostrarlas, por eso es que se generó el error. Bien, acá tenemos otra vez habilitadas las barras. Ahora sí podemos volver nuevamente a copiar. Volvemos hasta la barra, toda la columna nuevamente, como vuelvo a repetir. Pasamos a copiar y esta vez sí, volvemos a pegar. Nos ponemos en la primera barra del bico control. Ponemos el control V, control V, se copia todo automáticamente.
tal cual como estaba en nuestra hoja de cálculo Excel. Tenemos que tener cuidado porque hay veces que estos valores de que tenemos de acá se copian, se desfasan. Entonces, en este caso vamos a corroborar si está correcto. Vamos a ver. Bien, sí está correcto. Pero vamos a ver si todo está ok. Si todo está ok, vamos a ver si todo está correcto. Bien, hace un momento en las unidades nos había aparecido metros cuadrados, pero vamos a ver en este caso solo nos aparece en el Vico Control, solo nos aparece el NO, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, si todo está en ok, si todo está correctamente, esto lo dejamos tal cual. Entonces lo que vamos a hacer es poner ok. Bien, tenemos todas las excavaciones, todos los partidos que hemos generado con su respectivo código y todo generado de manera ok. Como se puede ver, tenemos la serie de actividades. Ahora en estos momentos todas estas partidas no son actividades aún, solo son cantidades. Entonces lo que tenemos que hacer es generar las actividades para cada una de las partidas. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo. Y con todas las tareas seleccionadas, hacemos clic derecho. Y seleccionamos crear a schedule task per method. Disculpen mi inglés, vamos a continuar con